O sea, ¿se imaginan tener que elegir entre decir la verdad y perder a toda tu familia, o mentir para salvarla? Pues eso me pasó a mí, y les juro que no fue ni remotamente fácil. Lo que voy a contarles es algo que nunca pensé que viviría, pero la presión, el miedo y la manipulación me pusieron en un lugar del que no sabía cómo salir. Déjenme ponerlos en contexto para que entiendan por qué todo se volvió un caos tan brutal. Yo crecí en una familia que, por fuera, parecía súper normal: mamá, papá, 2 hermanos y yo. Nada fuera de lo común, pero, como siempre, lo que pasa dentro de la casa es otro cuento. Mi papá, Jorge, era un tipo muy respetado en el barrio y en su trabajo. Siempre serio, estricto, pero también muy protector con nosotros. Mi mamá, Marta, era todo lo contrario, amorosa, relajada, siempre intentando que no nos faltara nada. Y luego estaban mis hermanos, Ana y Luis, con quienes tenía una relación bastante cercana, aunque, como en todas las familias, con peleas de vez en cuando. Desde chicos nos inculcaron la importancia de la familia, de estar unidos pase lo que pase. Y yo, siendo el menor, siempre sentí que tenía un papel especial. Mis padres confiaban en mí, me apoyaban en la escuela, y yo intentaba ser el hijo modelo. Pero claro, no todo era color de rosa. Desde la adolescencia empecé a notar que algo no estaba bien. Mi papá tenía arranques de ira que no entendía, a veces se ponía distante y parecía que cargaba un peso enorme. Mi mamá, por su parte, intentaba calmar las aguas, pero se notaba cansada, casi derrotada. Lo que no sabía era que todo eso se estaba cocinando para estallar justo cuando cumplí 20 años. Resulta que mi papá había tenido problemas serios en el trabajo, con alguien que acusaba de haberle robado información importante. Pero la cosa se salió de control porque la persona que lo acusaba inició una demanda que terminó en un juicio. Mi papá me metió en la historia porque yo trabajaba con él en la empresa familiar, aunque en un puesto pequeño. Pero para la demanda, él decía que yo era una pieza clave para demostrar que todo lo que decía la otra parte era falso. Aquí es donde la cosa empezó a ponerse rara. Mi papá y mamá me pidieron que dijera cosas en el juicio que, honestamente, no eran verdad. Me dijeron que si no lo hacía, la demanda se iba a perder y la familia entera iba a sufrir consecuencias económicas, emocionales, todo. Yo estaba en shock. Sentí que me pedían que mintiera, que traicionara mis valores, pero también entendía que estaba en juego el futuro de mi familia. Intenté resistirme, dije que no podía hacerlo, que quería ser honesto, pero me dejaron muy claro lo que pasaría si me negaba: la familia se rompería, el juicio se perdería y nosotros perderíamos todo. Ahí empezó un infierno que duró meses. En el día a día, mis padres actuaban como si nada pasara, pero por las noches las discusiones eran terribles. Mi mamá lloraba y me decía que entendiera, que era por nuestro bien, y mi papá me presionaba con palabras duras, como: si no lo haces, no eres de esta familia. Yo me sentía atrapado, sin salida, sin nadie a quien contarle porque, obvio, nadie sabía lo que estaba pasando. Mis hermanos estaban del lado de mis padres y no tenían idea de la presión que tenía. Lo peor era que la mentira se hacía más grande cada vez. Tenía que inventar pruebas, alterar documentos, todo para que la versión de mi papá pareciera cierta. Cada vez que mentía, me sentía peor, pero no veía otra opción. Era un juego macabro donde el único premio era mantener a mi familia unida, aunque fuera sobre una mentira. Y aquí es cuando la paranoia empezó a invadirme. Tenía miedo de que alguien descubriera la verdad, de que el juicio se arruinara, de que todo se viniera abajo y con eso mi familia también. En medio de todo esto, mi relación con mis padres empezó a cambiar. De sentir cariño y confianza, pasé a sentir miedo y resentimiento. Pero no podía dejar de pensar en mis hermanos y en mi mamá, que sufría en silencio. Lo peor de todo fue cuando un día, durante una sesión en el juzgado, sentí que mi conciencia explotaba. Estaba diciendo cosas que sabía que no eran verdad frente a un juez, y sentí que me estaba perdiendo a mí mismo. Ahí fue cuando pensé en que tenía que buscar ayuda, pero no sabía a quién recurrir. Mis padres me controlaban mucho, y cualquier movimiento sospechoso podía hacer que todo se descubriera. Así que seguí fingiendo, con la esperanza de que todo terminara rápido y que pudiéramos volver a la normalidad. Pero el destino tenía otros planes, y la verdad, cuando menos lo esperaba, iba a salir a la luz de una forma brutal.
Chicos, aquí es cuando todo empezó a irse a la mierda de verdad. Ya les conté que mis padres me estaban metiendo presión para mentir en el juicio. Pero lo que no les dije es que esa presión se volvió una especie de tortura psicológica diaria. Y yo estaba atrapado sin saber cómo salir. Primero, la cosa parecía simple. Mi papá me explicaba qué tenía que decir en el tribunal, me daba un guión básico. Pero en la práctica, las cosas no eran tan fáciles. Porque cada vez que hablaba en el juicio, sentía que estaba traicionando algo dentro de mí. No era solo la mentira, era el miedo de que me pillaran y que todo explotara. Una de las primeras veces que testifiqué, el abogado de la parte contraria me estaba mirando fijo, y sentí que podía ver a través de mí. En mi cabeza solo pasaba, por favor, no me pregunte algo que no sé, o que me haga contradecir. Tenía que mantener la mentira firme, pero mi corazón estaba a punto de salirse del pecho. Cuando salí del juzgado, mis papás estaban esperándome. Mi mamá me abrazó y me dijo: «Lo hiciste bien, hijo. Solo falta un poco más y esto termina». Pero mi papá, en cambio, me lanzó una mirada fría y dijo: «No te confíes. La otra parte tiene trucos y va a intentar destrozarnos. Tienes que estar listo para todo». Ese día me quedé despierto hasta la madrugada, dándole vueltas a todo. Yo no sabía si iba a aguantar mucho más. Sentía que estaba en una cuerda floja y que un paso en falso podía hacer que todo se desmoronara. Pero lo que me rompió fue cuando mi hermano Luis se empezó a dar cuenta que algo raro pasaba conmigo. Luis nunca fue de andar preguntando mucho, pero un día me pilló solo en la cocina y me dijo: «Oye, ¿estás bien? Te ves distinto, como si tuvieras miedo». Yo no sabía qué decirle. ¿Le contaba que mis padres me estaban forzando a mentir? No podía. Así que inventé una excusa mala, algo sobre estrés y trabajo. Pero Luis insistió y me dijo algo que me partió. «Si necesitas hablar, sabes que puedes conmigo, ¿no?». Me sentí horrible por no poder confiar en él. Pero la verdad es que no podía confiar en nadie, porque si la verdad salía, la familia entera explotaba. Y aquí es donde la manipulación se puso peor. Mi mamá empezó a hacerme sentir culpable cada vez que dudaba o me quejaba. Me decía cosas como: «¿Sabes lo que está en juego? ¿Crees que la familia puede aguantar otro fracaso? Esto es por nosotros». A veces lloraba frente a mí, suplicándome que fuera fuerte. Y yo, que solo quería que alguien me dijera todo va a estar bien, me sentía cada vez más atrapado. Y para colmo, el abogado de mi papá no era ninguna maravilla. No sé si fue estrategia o qué, pero me hacía sentir que cualquier duda o error podía arruinarlo todo. En una audiencia, el abogado contrario me hizo una pregunta que no esperaba, algo que me hizo titubear. En ese instante, sentí la mirada de mi papá fulminándome desde la sala. Yo tartamudeé, me trabé, y en mi cabeza solo pasaba: esto es el fin. Después de la audiencia, en el auto, mi papá me gritó: «¿Qué te pasa? ¿Quieres perder todo? No puedes darles ni un respiro». Mi corazón latía tan fuerte que pensé que me iba a dar un ataque. Y ahí fue cuando me di cuenta que no solo era una mentira que estaba diciendo. Era una prisión. Una cadena que me ataba a decisiones que no quería tomar, bajo amenazas que no eran directas, pero sí muy claras. Un día, estaba en casa cuando recibí un mensaje de alguien desconocido que decía: «Sabemos la verdad, y si no hablas como debes, la vamos a sacar a la luz». Me puse a temblar. ¿Quién era? ¿Cómo sabía eso? ¿Y qué iban a hacer? Se lo conté a mi mamá, que me dijo que no me preocupara, que ella iba a manejarlo. Pero yo no podía dejar de pensar que alguien afuera estaba controlando todo, que la mentira ya no era solo mía, sino de toda la familia. Las noches se volvieron insoportables. No dormía, pensando en la posibilidad de que la verdad saliera, que me descubrieran, o que alguien nos chantajeara. Y entonces pasó lo peor. Un día, durante un descanso del juicio, me llamaron a una sala aparte y apareció una persona que conocía muy bien a la familia de la parte contraria. Me dijo que tenían pruebas, fotos, grabaciones, que si yo no cambiaba mi versión, lo iban a hacer público y me hundirían a mí y a mi familia. Sentí que el mundo se me venía encima. Era como si estuviera atrapado en una película de terror, pero sin salida.
Volví a casa y estallé en lágrimas frente a mis padres, diciéndoles que no podía más, que estaba harto de mentir, de sentirme culpable y asustado. Pero ellos solo me miraron con una mezcla de decepción y enojo, y me dijeron: «Si no haces esto, perderás a todos. ¿Quieres perder a tu familia?». En ese momento, me di cuenta que no podía confiar en ellos. Que estaban dispuestos a sacrificar mi integridad para salvar lo que ellos consideraban lo importante. Y yo no sabía qué hacer. Después de ese estallido, mi mente estaba hecha un caos. No podía dormir, no podía concentrarme en nada. Todo me recordaba al juicio y a esa mentira que tenía que cargar como una losa. Lo peor fue que, poco a poco, me fui dando cuenta de que no solo mis padres me estaban manipulando, sino que también había otros personajes metidos en este juego sucio. Por ejemplo, la abogada de la parte contraria, que al principio parecía solo interesada en ganar el caso, empezó a tener detalles que me hicieron pensar que estaba intentando usarme para algo más grande. Una vez, durante una audiencia, me soltó esto en pleno interrogatorio: «Señor, ¿no le parece extraño que su familia esté tan desesperada porque usted mantenga esta versión, cuando la verdad podría liberarlos a todos?». Me quedé paralizado. En mi cabeza solo pensaba: ¿qué quiere decir? ¿Acaso alguien más sabe lo que está pasando? Empecé a sentir que estaba siendo usado como una pieza en un tablero gigante, y que no importaba si decía la verdad o no, porque había intereses que iban más allá de mi familia. Pero la presión en casa era igual de brutal. Cada día que pasaba, mis padres se volvían más agresivos, más fríos conmigo. Mi papá, que antes era estricto pero cariñoso, ahora parecía un completo desconocido. Un día, tras una discusión particularmente intensa, me dijo: «Si no haces lo que te pido, no serás más mi hijo. No eres parte de esta familia». Eso me dolió más que cualquier grito o amenaza. Porque a veces, lo que más lastima es que la gente que dices amar te dé la espalda cuando más los necesitas. Yo quería salir de ese infierno, pero sentía que no tenía dónde ir. Y entonces, justo cuando pensaba que nada podía empeorar, llegó la peor noticia. La demanda había sido aceptada para juicio final y la otra parte iba con todo. Eso significaba que mis mentiras tenían que ser perfectas, porque si no, se venía la catástrofe. En ese momento empecé a dudar de mí mismo, de mis decisiones, de si podía aguantar la presión. Pero no podía mostrar debilidad, porque mi familia estaba contando conmigo para ganar. Un día, mientras estaba solo en mi cuarto, recibí una llamada que me dejó helado. Era la persona que me había enviado el mensaje amenazante, pero esta vez hablaba para hacer una oferta. Me dijo que sabía todo, que conocía la mentira y que si quería, podía ayudarme a salir de esa situación, pero a cambio de algo muy peligroso. Sentí que me estaba envolviendo en algo aún más oscuro. Colgué y empecé a llorar, preguntándome cómo había llegado hasta ahí. Ahí fue cuando decidí que tenía que buscar ayuda de verdad. No podía seguir solo en esa jaula. ¿Pero a quién? ¿En quién podía confiar? Mi mente estaba tan confundida que empecé a pensar en contarle todo a mis hermanos. Pero al mismo tiempo, tenía miedo de que mis padres los manipularan también y que todo explotara aún peor. Así que, poco a poco, empecé a buscar información sobre leyes, juicios, y sobre cómo protegerme. Empecé a ir a terapia en secreto, para intentar ordenar mis pensamientos y encontrar una salida. Pero la verdadera bomba llegó cuando mi hermano Ana, que siempre fue más distante, se acercó y me dijo: «Sé que algo está pasando, y quiero ayudarte». Eso me dio un poco de esperanza, porque por primera vez sentí que no estaba tan solo. Pero el problema era que la presión seguía aumentando. Un día, durante una audiencia, tuve que decir una mentira tan grande que casi me da un infarto. Cuando terminé de testificar, salí temblando y escuché a mi papá murmurando algo que me heló la sangre. «Si fallas, lo pagaremos caro». Esa frase se quedó grabada en mi mente. Y es que sí, todo ese tiempo estuve pensando en las consecuencias, pero ahora sentía que lo que me esperaba si me equivocaba podía ser mucho peor que perder el juicio. En ese punto, ya estaba tan atrapado que ni siquiera sabía si la verdad era una opción. Vale, aquí es donde la situación se volvió insoportable. Ya no podía más con toda la mentira, la presión y las amenazas, y sentía que estaba a punto de explotar. Una noche, después de una audiencia especialmente dura,
Llegué a casa agotado y solo quería que alguien me escuchara. Fui directo al cuarto de Ana, mi hermana mayor, porque sentía que era la única que podía entenderme. Le dije sin rodeos. Ana, necesito que sepas algo, todo esto, el juicio, la mentira, me están destruyendo. Me están obligando a decir cosas que no son verdad, y no sé cómo salir. Ella me miró con los ojos llenos de lágrimas y me abrazó fuerte. ¿Por qué no me lo dijiste antes? No tienes que pasar por esto solo. Fue la primera vez que sentí un poco de alivio. Por primera vez alguien sabía la verdad, aunque fuera solo una parte. Decidimos que tenía que buscar ayuda legal real, un abogado independiente que me protegiera y me aconsejara qué hacer. Pero, claro, contarle esto a mis padres era una bomba de tiempo. Porque justo cuando pensé que podía confiar en Ana, al día siguiente mis padres se dieron cuenta de que había algo raro. Mi papá me llamó a la sala y me soltó sin rodeos. ¿Con quién hablaste? Porque esto no se puede filtrar. Aquí solo seguimos la estrategia. Me sentí atrapado, como si estuviera en una trampa sin salida. Pero no podía seguir así que le dije. Papá, necesito ayuda, esto me está consumiendo. No puedo seguir mintiendo, no así. Él me miró con una mezcla de rabia y decepción. Si te importa la familia, harás lo que te decimos. En ese momento, sentí que todo mi mundo se venía abajo. Por eso, decidí que tenía que alejarme un poco. Empecé a quedarme en casa de Ana, para respirar, para intentar ordenar mis ideas. Ahí fue cuando me di cuenta de que la mentira estaba destruyendo no solo mi salud mental, sino también nuestra familia. Luis, mi otro hermano, también se empezó a acercar, pero siempre con miedo de lo que podría pasar si mis padres se enteraban. Estábamos todos atrapados en un juego de silencios, secretos y miedos. Y entonces, justo cuando parecía que podía encontrar una salida, llegó la tormenta. Durante una audiencia, la parte contraria presentó una prueba que parecía real, un documento con mi firma que supuestamente confirmaba parte de su versión. Yo sabía que esa firma era falsa, y que alguien dentro de la familia había filtrado información o cometido una traición. Me enfrenté a mis padres y les pregunté directamente. ¿Quién hizo esto? ¿Quién está jugando en contra de la familia? Ellos me miraron en silencio, como si no quisieran admitirlo. La tensión se cortaba con cuchillo. Mi papá, con la voz tensa, me dijo. No sé de qué hablas. Pero yo sentí que algo se estaba quebrando. Ahí me di cuenta que no solo estaba en medio de una mentira, sino también de una traición interna que podía destrozarnos. La paranoia se instaló. Empecé a sospechar de todos, incluso de Ana y Luis. No podía dormir, no podía confiar en nadie. Y en medio de ese caos, la otra parte siguió presionando, y yo sentía que el juicio se me iba de las manos. Vale, chicos, aquí es cuando la olla a presión explotó. Ya no había vuelta atrás. La mentira, la presión, las traiciones, todo se juntó en un solo momento que fue una locura total. Después de descubrir ese documento falso, la relación con mis padres estaba por los suelos. No solo me sentía traicionado, sino también vigilado y juzgado a cada paso. Un día, en casa, mientras estábamos todos sentados en la sala, explotó la discusión más fuerte que recuerdo. Mi papá me gritó. Eres una decepción. Nos estás arruinando a todos con tus dudas y secretos. Y yo, sin poder aguantar más, respondí con lágrimas en los ojos. No soy yo el que está arruinando todo, ustedes me obligan a mentir. Me presionan y ahora ni siquiera confían en mí. Mi mamá intentó calmar las cosas, pero estaba claro que la familia se estaba rompiendo en pedazos. Justo en ese momento, Ana y Luis entraron al cuarto y dijeron que ya no podían seguir con esa mentira. Que querían la verdad, aunque doliera. Fue como un terremoto. Mi papá perdió el control y se puso agresivo, y en medio de ese caos, me dijo algo que jamás voy a olvidar. Si no sigues el plan, te vas de esta casa y olvídate de nosotros. Ese fue el golpe más duro. Me sentí solo, como si me hubieran arrancado el suelo bajo mis pies. Pero aquí es donde la historia da un giro inesperado. Al día siguiente, Ana y Luis vinieron con una propuesta, querían reunirse con un abogado independiente, alguien que pudiera mediar y protegernos a todos.
Y aunque al principio pensé que era imposible, finalmente acepté. La reunión fue intensa. Sacamos a la luz cosas que nunca nos atrevimos a decir. Contamos la verdad, esa verdad que había estado enterrada bajo capas de miedo y mentiras. Y aquí viene lo más loco, el abogado nos dijo que, aunque estábamos en una situación complicada, había formas legales para salir de ese ciclo de manipulación. Fue un alivio enorme, pero también un golpe de realidad. Porque para hacer eso, tendría que enfrentar a mis padres en el juicio, decir la verdad y aceptar las consecuencias. Por primera vez, tuve que elegir entre la mentira que mantenía a la familia unida a medias, o la verdad que podía destruirla pero liberarme. La presión era insoportable. Pero ya no quería vivir con miedo ni culpa. Y justo cuando estaba a punto de tomar esa decisión, recibí una llamada que me dejó helado. Era la persona que me había amenazado al principio, diciendo que si hablaba, nos iban a hundir a todos. Pero esta vez me dijo algo diferente. Sabemos que vas a contar la verdad. Solo te advertimos que no estás solo, y que tus padres también tienen cosas que esconder. Sentí que todo se me venía encima. No solo iba a perder a mis padres, sino que había algo más oscuro, una red de secretos que nadie me había contado. Amigos, aquí viene la parte que me cambió la vida por completo. El momento en que todo explotó y la verdad salió a la luz, pero no de la forma que yo esperaba. Después de esa llamada misteriosa y todas las pres. Llegó el día de la audiencia final, y el ambiente estaba pesado. Mi familia estaba ahí, todos con miradas duras y silencios que gritaban más que 1000 palabras. Entré a la sala del tribunal, con el corazón a 1000. Me senté, y cuando llegó mi turno, respiré hondo y empecé a contar la verdad. Señores del jurado, yo, he estado mintiendo durante todo este proceso. Mi familia me obligó a hacerlo, a fingir una versión que no es cierta. Estaba aterrorizado de perderlos, pero ya no puedo seguir así. Las miradas se clavaron en mí, y yo sentía que estaba tirando una bomba. Mi abogado me miró con sorpresa, y el juez me pidió que siguiera. Así que seguí, y les conté todo. Cada amenaza, cada manipulación, cada mentira que me obligaron a decir. Pero aquí viene lo más loco, justo cuando pensaba que ya había dicho todo, mi papá se levantó, y con una voz fría y dura, dijo: No solo mi hijo ha estado mintiendo. También hay cosas que él ha ocultado. Cosas que podrían cambiar todo este juicio. Se armó un revuelo inmediato. Mi mamá empezó a llorar, y yo solo quería salir corriendo. Pero entonces, el juez pidió que se calmara la sala y que escucháramos lo que tenía que decir mi papá. Y lo que vino fue una confesión que jamás imaginé. Resulta que detrás de todo este juicio había una disputa mucho más grande, dinero, propiedades y viejas rencillas familiares que nunca se mencionaron antes. Mi papá reveló que la demanda no era solo para ganar el juicio, sino para proteger un patrimonio que podía perderse si yo decía la verdad. Y que por eso me habían obligado a mentir, para mantener todo en orden. Cuando escuché eso, sentí como si me hubieran dado un golpe en el estómago. No solo había sido manipulado, sino que también era una pieza en un juego de poder que yo no entendía. Pero eso no fue todo. En ese momento, Ana y Luis, que estaban en la audiencia como testigos, se levantaron y dijeron que querían contar su versión, porque también estaban cansados de las mentiras. Contaron cómo ellos también habían sido presionados y manipulados, pero que decidieron ser valientes y hablar. Ahí fue cuando el juez ordenó una pausa para evaluar toda la información nueva. Durante la pausa, los abogados de la parte contraria intentaron negociar, pero ya nada podía detener la verdad que estaba saliendo. Cuando regresamos, el juez fue muy claro. Este caso ha tomado un giro inesperado. Hay elementos que deben ser investigados más a fondo, y se suspende la audiencia hasta nuevo aviso. Salí del tribunal con una mezcla de alivio y miedo. Sabía que había dado un paso gigante hacia la libertad, pero también que mi familia estaba rota y que nada volvería a ser igual. Lo más impactante fue que, en ese momento, mi papá se acercó y, por primera vez en mucho tiempo, me habló sin odio ni amenazas. Lo siento, hijo. Nunca quise que esto terminara así, pero estaba asustado. Espero que algún día puedas perdonarnos. No pude evitar llorar. Porque aunque todo estaba hecho un desastre, había un atisbo de humanidad que no esperaba encontrar.
En ese instante entendí que no se trataba solo de un juicio o una mentira, sino de personas con miedo, errores y deseos de proteger lo que creían importante. Así que, aunque el camino hacia adelante era incierto, por primera vez sentí que podía empezar a construir algo real, basado en la verdad. Y esa, amigos, fue la bomba que explotó en mi vida. Bueno, chicos, después de todo ese caos, después de que la verdad salió a la luz en el juicio y la familia quedó patas arriba, la vida nunca volvió a ser la misma. Pero, para ser honestos, tampoco podía seguir viviendo atrapado en esa mentira. Lo primero que pasó fue que, como el juez había dicho, el caso se suspendió para investigar todas las nuevas revelaciones. Eso significaba que el proceso iba a durar más, y que mientras tanto, tenía que seguir viviendo con la incertidumbre. Pero, honestamente, esa incertidumbre era mejor que vivir con el peso de la mentira. Con mis hermanos Ana y Luis, empezamos a apoyarnos más que nunca. Nos dimos cuenta de que habíamos estado en el mismo barco todo el tiempo, pero cada uno a su manera había sentido que estaba solo. Empezamos a reunirnos con más frecuencia, a hablar de lo que había pasado, a compartir miedos y a planear juntos cómo enfrentar lo que viniera. Mis padres, por su parte, quedaron en shock con todo lo que había salido a la luz. La confesión de mi papá durante el juicio dejó muchas heridas abiertas, y aunque él pidió perdón, el daño ya estaba hecho. Los días siguientes fueron un vaivén de emociones en la casa. Mi mamá estaba muy afectada, se sentía culpable, pero también muy confundida. Mi papá, aunque parecía arrepentido, estaba distante, como si estuviera procesando sus propios demonios. Para mí, la parte más difícil fue aceptar que la familia que yo había idealizado no era perfecta, y que a veces el amor viene con condiciones, manipulaciones y silencios dolorosos. Pero también aprendí que no por eso tenía que romper con ellos. Aprendí que podía construir una nueva relación, más sincera y menos basada en el miedo. En cuanto a mí, empecé terapia en serio, porque necesitaba sanar todo el estrés y la ansiedad que había acumulado durante meses. No fue fácil, pero poco a poco fui encontrando herramientas para manejar mis emociones y recuperar mi autoestima. Una de las cosas que más me ayudó fue entender que no era culpable de lo que había pasado, que yo solo había sido una víctima más en una red de mentiras. Además, con la ayuda de ese abogado independiente que conocimos gracias a Ana y Luis, empezamos a preparar una defensa real basada en la verdad. No fue sencillo, claro. El proceso legal seguía siendo complicado, pero por primera vez sentí que tenía control sobre mi historia, y no estaba solo. Por otro lado, tuve que enfrentar también a algunos familiares lejanos que, al enterarse de todo, tomaron partido de manera muy agresiva, metiéndose en el juicio con intereses propios. Eso hizo que todo fuera aún más difícil, porque la familia extendida se dividió entre quienes me apoyaban y quienes apoyaban a mis padres. Pero, bueno, era algo que ya esperaba. No se puede tener un conflicto así y que todos estén de acuerdo, ¿no? Lo que sí fue una sorpresa agradable fue como algunos amigos que habían estado alejados se acercaron para darme apoyo. Eso me recordó que no todo en la vida está roto, y que puedo crear mi propia red de personas que me quieran y respeten. Y aquí es donde creo que aprendí la lección más importante de toda esta experiencia, que la verdad, aunque duela, es liberadora. Que vivir bajo una mentira es vivir preso de miedo, y que aunque la verdad pueda romper familias, también puede sanar las heridas más profundas. No voy a mentirles, todavía hay días difíciles, donde el peso de todo esto se siente enorme. Pero sé que no estoy solo, que tengo a mis hermanos, que estoy trabajando en mí, y que puedo mirar hacia adelante sin miedo. Por último, quiero decir que esta experiencia me hizo replantear qué significa la familia para mí. Ya no es solo la sangre o las apariencias. Es confianza, respeto y apoyo mutuo, aunque a veces eso implique enfrentarnos y decir verdades incómodas. Así que, si tú estás pasando por algo parecido, solo quiero que sepas que está bien pedir ayuda, que no tienes que cargar con todo solo, y que aunque parezca imposible, la verdad siempre vale la pena. Gracias por escuchar mi historia. Espero que les sirva para entender que nadie es perfecto, que todos tenemos nuestras batallas, y que lo más importante es ser honestos con nosotros mismos. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídense mucho.